Hola a todos y a todas, buenas tardes, bienvenidos a un encuentro más de Open Book, este videolibro, libros para ver, que se llama Decidí Mejor, ¿sí? Lecciones de las ciencias del comportamiento. Como ya sabés, yo soy Federico Froscampelo y el capítulo de hoy se llama El efecto de la posición en serie. Arranquemos de la siguiente manera. Vamos a ir al supermercado juntos, pero yo te voy a decir lo que necesito que compres porque me voy a alejar de vos en un momento que tengo que sacar dinero en el cajero automático. Entonces acordate, por favor, comprame bananas, manzana, pan lactal, arroz blanco, brócoli, pollo y galletitas cracker. ¿Estamos? Bien, bueno, ¿te acordaste de lo que te dije? A ver, ¿qué te dije? Ah, ahí está el asunto. Ahí empieza a emerger, y lo estás viviendo en neurona propia más que en carne propia, el efecto de la posesión en serie. Probablemente te acuerdes de banana y manzana, que es lo primero que te pedí, y finalmente de galletitas crackers, que quedó al final, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el pan lactal y el arroz blanco? Probablemente no lo recuerdes. Bueno, este es el asunto que vamos a desarrollar brevemente hoy. Sucede más o menos desde que lo estudió un psicólogo alemán llamado Hermann Ebbinghaus. Lo tengo anotado ahí porque es complicado. Hermann, no Germán. O sea, la versión alemana de Germán. Hermann Ebbinghaus. En 1964 es el primero que acuñó el concepto de que hay un sesgo en la forma en que procesamos la información llamado efecto de la posición en serie. ¿A qué se refiere esto? Mirá. El propio Hermann, que estaba especializado en la memoria y trabajaba mucho en entender cómo recordamos cosas y las podemos recuperar, hizo experimentos consigo mismo. Lo que hizo fue memorizar secuencias de letras y de palabras, incluso combinaciones de letras que no representaran ninguna palabra conocida, ¿no? Simplemente para ver si podía recordarlas o no. Y básicamente trazó una curva que tiene la siguiente forma. En el eje vertical está el porcentaje de palabras que uno recuerda y en el eje horizontal está el ordenamiento de esas palabras. ¿Ok? Entonces, lo primero que está cerca del eje vertical son las primeras que aparecen. Luego aparecen las del medio y finalmente al final. La curva que descubrió Hermann es como una U. Es decir, que lo primero que aparece en la lista de palabras que él quería recordar o los conceptos que uno quiere recordar, por ejemplo, como estudiante, uno lo puede recordar bastante bien. Luego la memoria decae enormemente, tal como te pasó a vos recién con el ejemplo de la lista de compras para el supermercado, y finalmente vuelve a ascender. ¿Por qué pasa esto? Bueno, acá se conjugan varias cosas. La primera es que a su vez el efecto de la posición en serie está compuesto por dos efectos, dos sesgos en el proceso de la información que tienen que ver con el efecto de la primacía, lo primero que aparece en tu mente lo recordás más que lo que viene después, y el efecto de lo reciente, que también lo recordás bastante. Por eso la curva se compone de esa manera, como una U. Recordás mucho más lo primero y lo del final. Esto obviamente puede parecerte trivial para recordar listas de supermercado, pero empieza a ser menos trivial si vos querés tomar apuntes, por ejemplo, de lo que te estoy diciendo, y vas a estar rescatando las primeras cosas que dije en una frase y recién las últimas. ¿Qué dije en el medio? ¿Qué pasó? ¿Lo pudiste registrar? Te pasa mucho si has estudiado o estudias. Ahora, la cosa se empieza a complicar si de comunicación sólida se trata en el ámbito organizacional, en temas, por ejemplo, muy relevantes. Por ejemplo, vos cuando recibís información, nunca vas a estar bajo el control de cómo esa información está presentada ante vos. De hecho, ahí está el tema. Vos deberías ver cómo hacer para que la información que recibís la puedas procesar lo más apropiadamente a pesar de la responsabilidad de quien configuró esa información y pueda haberla transmitido mal. Entonces, desde el lado de configurar información y transmitirla, tenés que ser muy pedagógico. Por ejemplo, los docentes y las docentes en la escuela primaria o en la escuela secundaria, incluso en la universidad, tienen que elaborar muy delicadamente y muy pedagógicamente la secuencia de elementos
que instalan en la mente de la audiencia, que son las personas que eventualmente se van a transformar con lo que yo les quiero enseñar. Entonces, en esa construcción de la narrativa, uno debe incluir este efecto de la posición en serie, porque lo que diga primero en la narrativa va a ser más memorable que lo que diga luego, ¿sí? Y finalmente, lo que diga al final también va a ser más memorable que lo que quedó en el medio. Uno debe entender esa forma natural de proceso de la información para construir mensajes. Ahí se empieza a poner fuerte si yo lo que quiero es educar, por ejemplo, en mi responsabilidad de transmitir ideas a través de videos cortos, como las Fair Talks, o videos un poco más largos, como estos capítulos del Open Book. Decido secuenciar la información apropiadamente. Vos fíjate que empiezo con un experimento en donde hago un juego que puedas listar en tu mente qué crees que yo, qué quiero yo que vos me compres. Y eso te quedó. Probablemente no te quedó como se llamaba el psicólogo alemán, te lo recuerdo, se llamaba Hermann Ebbinghaus. Y finalmente lo que vaya a decir a continuación, el remate del video, también te va a quedar sólidamente. Entonces, ahí empieza mi responsabilidad en construir un mensaje. Trasladar esto a gran escala, ¿no? La necesidad de construir información relevante en las políticas públicas, para que la gente pueda apropiarse y ser responsable de protocolos y procesos de higiene o de convivencia. Entonces ahí hay una muy delicada forma de construir el mensaje y yo tengo que tener en cuenta este efecto de la posición en serie para poder comunicarme. También es muy importante en otros rubros, que es la parte legal. Por ejemplo, en los testimonios que dan, vale la redundancia, los testigos que han sido presenciales en un hecho. Puede pasar que recuerden bien el comienzo de un suceso, de un episodio, recuerden bien el final, pero especulen qué pasó en el medio. Y si especulan, porque obviamente no se recuerda tanto lo que pasó en el medio, puede haber una divergencia y una disonancia en lo que se instala en el jurado y en el proceso judicial. Esto es muy importante. La memoria es muy sutil y hay una investigadora, una psicóloga llamada Elizabeth Loftus, que se dedicó mucho a mostrar evidencias de cómo los testigos terminan confabulando, no lo hacen de mala voluntad y terminan reportando cosas que nunca sucedieron. Es más, me voy un poquito por las ramas, pero se puede inducir lamentablemente, y ojo, porque acá viene la ciencia psicológica y los procesos y sistemas de nuestra mente bien estudiados en la parte legal, se puede inducir a que un testigo recuerde cosas que nunca sucedieron, ¿sí? Ojo con eso. Googlealo. Elizabeth Loftus fue quien investigó estas cosas. Entonces, como ves, no solo puede ser pernicioso para algo trivial como olvidar una lista de información para compras en un supermercado, o relativamente no tan trivial como poder tomar apuntes o aprender cosas. También es muy relevante para comunicar en políticas públicas, en educación, en comportamiento del consumidor, en organizaciones, procesos de gestión del cambio y también en cosas serias como juicios, ¿no? Mira, acá la explicación vendría a ser así. La dan dos investigadores, también te lo digo anecdóticamente, ¿no? Si querés pausar el video y anotalo, se llamaban Atkinson y Shiffrin, que en el año 68 propusieron, gracias a estos experimentos del psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus y otro que se llamaba Glanz, un par de psicólogos, lo tengo anotado ahí, Glanzer y Kunitz, ¿ok? Bueno, Atkinson y Shiffrin en el año 68 propusieron un modelo de cómo la mente recuerda, es decir, almacena información y la vuelve a traer, la evoca para poder recordar, ¿no? Este modelo sería un modelo multicompartimental. Atkinson y Shiffrin decían que la memoria es como un proceso de distintas cajitas en el medio. Primero está la cajita o la actividad de la memoria sensorial, que es cómo procesamos los estímulos que recibimos y cómo consecuentemente la mente codifica esa información. Ahí, por ejemplo, la atención juega un papel muy preponderante. La ceguera de inatención puede ser que por estar pendientes de algo se nos pase desapercibido otra cosa muy relevante y perdamos noción de la información que nos llega. Entonces, primero tenés una memoria sensorial.
Luego, linealmente, aparece otra cajita que sería lo que ellos llamaban la memoria de corto plazo. Ahí nos debemos preguntar cuál es su capacidad, es decir, cuánto podemos recordar en el corto plazo. Según estos autores, esta capacidad es de 7 más menos 2 piezas de información, lo cual se contradice con investigaciones posteriores que llegan a elevar ese número a 15, con lo cual en realidad depende de cada uno de nosotros, del contexto y de la cantidad de otras cosas que estemos procesando, tanto por lo contextual como nuestras preocupaciones internas, ¿no? Y luego viene una tercera cajita linealmente que es la memoria de largo plazo. Entonces, este es el modelo de la memoria multicompartimental de estos tipos, de Atkinson y Shiffrin del 68, ¿no? Que se divulgó bastante. Memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo, a diferencia de la de corto, vendría a tener como pregunta relevante cuánto, ¿sí? Por la duración, cuánto dura lo que puedo almacenar, ¿sí? En realidad la memoria de largo plazo podría almacenar información aparentemente forever, es decir, nos queda por el resto de nuestras vidas hasta que obviamente puedan sobrevenir procesos biológicos de deterioro del cerebro que impactan en nuestra fisiología, como el Alzheimer y demás a muy avanzada edad. Pero ahora fíjate qué interesante, porque departamentalizar la memoria te permite entender mucho mejor cómo funcionan las cosas. Fíjate que en ese efecto de la posición en serie, lo que pasa con el efecto de la primacía, lo primero que te conté, las bananas y las manzanas en la lista del supermercado, significa que la memoria de corto plazo no está exigida, ¿sí? Hay mucho poder de procesamiento, entonces rápidamente podés agarrar y rescatar lo primero que te llega. Pero después, a medida que se suceden piezas de información, esa memoria de corto plazo queda comprometida. Es demasiado lo que tengo que procesar. Y además hay un repertorio de tiempo limitado en donde puedo almacenar lo que estoy procesando. Si la lista sigue y sigue y sigue, la cosa cada vez se pone peor. Ahora, lo último, los últimos 2 o 3 elementos de la lista, también te pueden quedar, vuelve a elevarse la curva de porcentaje de lo que recuerdo, porque empieza a intervenir el hecho de que al dejar de haber más información, la memoria sensorial queda reverberando lo último que escuché o lo último que vi. Entonces puede consolidarse un poco más lo último también por esa forma departamental de reconocer cómo nuestra memoria responde a distintos procesos y sistemas internos. Esto está bueno, ¿no? Fíjate, te acordás más de lo del principio porque la memoria no está tan exigida, entonces la memoria sensorial agarra, corto plazo, lo del medio lo olvidas y lo de al final pudo quedar porque no hubo más información posterior, entonces algo rescaté con la combinación de lo sensorial y la memoria del corto plazo. Si querés objetar el modelo este de Atkinson y Shiffrin de la memoria multicompartimental, y bueno, tiene una debilidad, está sobresimplificado, es muy lineal, ¿sí? Después vino un par de autores más como Baddeley y Hitch, que en el año 94, si no me equivoco, 74, perdón, mucho más atrás, abrieron el juego a decir que en realidad la memoria de corto plazo está compuesta por otras cosas, como la memoria de trabajo y otras cosas más. Algunos de estos temas los desarrollo en relación a la memoria del consumidor, afrontando un bombardeo de información publicitaria y a través de las redes sociales en uno de los capítulos de mi libro físico El cerebro del consumo. Y algunos de estos otros temas también los desarrollo a la hora de evaluar cómo procesamos la información para rescatar elementos que nos sirvan para innovar. En otro libro mío en papel y también digital, que es El genio que llevamos dentro. Pero en fin, ya te hiciste un buen panorama de por qué sucede el efecto de la posición en serie, ¿no? Así que acordate, como nuestra memoria es afectada por la posición de la información en la secuencia, vos deberías ejercitar cosas prácticas para poder comunicar o para poder rescatar. Si querés aprender, una cosa muy piola es, muy práctica, espaciar cómo te expones a la info. No pretendas que con una sola sentada de asimilar lo que recibís ya vas a aprender. Deberías exponerte varias veces y espaciadas en el tiempo
para poder ir naturalizando la información que puede ser muy abundante y está secuenciada. De hecho, este efecto de espaciamiento también fue propuesto por aquel psicólogo alemán allá en el año 64, Hermann, ¿no? Hermann Ebbinghaus. Otra cosa es, si tomás apuntes o modelizás visualmente, vas a ganar las competencias de integrar lo visual con lo auditivo y con el procesamiento semántico. Entonces, podés desarmar la información que querés aprehender, ¿no? Con H en el medio también, en elementos que los puedas reordenar al volver a exponerte a ellos. Entonces, al poder modularizar en elementos independientes aquello que querés aprender y reordenarlo en tus distintas formas de exponerte a ello, deja de estar secuenciado siempre de la misma manera y empieza a tener preponderancia lo que estuvo en el medio, y empieza lo primero a quedar en el medio también y al final, y así todo empieza a cobrar un protagonismo diferente y reverberante que consolida lo que querés naturalizar. Pero lo más importante de todo, si querés aprender, es que no tiene que ser retención el único tipo de trabajo de aprendizaje que ejecutes. No tiene sentido que trates de entender las causas de un proceso biológico o de un proceso ingenieril simplemente itemizándolas en tu mente y memorizándolas. No, ese tipo de retención es el que va a perder vigencia lo más rápidamente posible. Lo que tenés que procurar es que tenga sentido y significado eso que querés aprender. De hecho, ya en ese modelo que te dije multicompartimental, los autores que te mencioné, Atkinson y Shiffrin, decían que para que algo pase de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, el mejor proceso que puede pasar es el de significado. Que algo tenga sentido para vos. Por ejemplo, si yo te digo de vuelta, comprame bananas, manzanas, pan lactal, pollo, arroz blanco, brócoli y galletitas cracker, te vas a acordar de lo que está en el medio si tiene un sentido para vos. Por ejemplo, te dijera, comprame pan lactal y pollo porque quiero hacer un sándwich de pollo. Y el arroz blanco, por favor, ¿te acordás que a mí me gusta el que no se pega? Bien, igual que el que te gusta a vos, cuando yo cocine, si te voy a invitar a comer, ten en cuenta que quiero un arroz que nos guste a los dos. Entonces acordate, el pan lactal con el pollo para comer sándwich de pollo y el arroz que te gusta a vos también, el que no se pega. Y el brócoli y las galletitas cracker. Entonces, al ponerte los elementos dentro de algo que cobra significancia para vos, que tiene un sentido narrativo y un porqué, la cosa empieza a ser más consistente. Por último, si estás en el rubro del diseño UX, te pido por favor que recuerdes que esto también es importante, ¿sí? O sea, del User Experience, a eso me referí. Esto es importante al diseñar interfaces de usuario y tal como dice la International Design Foundation, es decir, la Fundación de Diseño Internacional, que me convocó en su capítulo de Buenos Aires para dar unas charlas acá en Buenos Aires, tenemos que tener en cuenta el efecto de la posición en serie para diseñar la secuenciación de la información en la cual un usuario afronta la navegabilidad en las pantallas, en las aplicaciones, en las páginas web, mobile, responsive o lo que sea. Por ejemplo, solo pone información que sea relevante para la tarea que el usuario tiene que hacer en ese proceso. No sobrecargues de información. De hecho, si te interesa este tema, recordá que hay un capítulo de OpenBook que trabaja sobre el sesgo de sobrecarga de opciones. Cómo perdemos procesamiento justamente y perdemos eficacia por estar expuestos a demasiada info. Guía al usuario es otra recomendación. Una de las cosas muy interesantes que funcionan para guiar al usuario es esas formas de iluminar determinados sectores que indican el menú hamburguesa o determinados botones de acción y demás que se iluminan selectivamente y te permiten que el usuario vea de forma instructiva qué debería hacer si quisiera avanzar. Eso está muy bueno y funciona mucho hoy en día. Son tutoriales progresivos en tiempo real que pedagógicamente te muestran cómo podrías intervenir. Por supuesto, de a poco. No hagas la locura de te enseño lo que podrías hacer en mi página en solo simples 17 pasos. No,
tendrían que ser pocos y expeditivos. Y por último, ¿sí? Una buena herramienta que funciona es la de poner filtros que queden bajo el control del usuario para que filtre por atributos aquello que está buscando. Hoy vivimos en negocios, en lo digital, de una larga cola de productos, de long tail. Hay mucho en oferta. Entonces, si vos digitalmente mapeás todas las medias que tu local tiene para la venta, probablemente las primeras gusten, las que están en el medio, por este efecto de la posición en serie, el usuario pierda la posibilidad de evaluarlas y solo rescates las últimas de la gran lista. Sin embargo, en las del medio puede haber cosas muy interesantes y que le gustarían al usuario. Con eso, entonces, poniendo filtros, vas a poder intervenir de manera apropiada para acotar cómo presentas la información y cómo la secuencias para seducir y no para que el usuario pierda sentido de la posición en serie. Espero que te haya gustado este capítulo. Te espero en la próxima de Open Book, de este videolibro Decidí Mejor, Lecciones de las Ciencias del Comportamiento. Soy Federico Froscampelo y este es mi canal de YouTube. No te olvides suscribirte y activar la campanita para estar atento a que todos los miércoles a las 14 horas se estrena en vivo o en estreno uno de estos capítulos en tiempo real. Muchas gracias. Hasta la próxima.